Hay momentos en la vida en los que algo dentro del corazón comienza a moverse sin explicación. No ha ocurrido ningún cambio visible, no hay noticias nuevas, no hay señales externas claras, pero aún así, en lo más profundo, aparece una inquietud difícil de describir. Es como si el alma supiera algo que la mente todavía no puede entender. No es ansiedad común, no es simple miedo, es una mezcla extraña de expectativa, sensibilidad y temblor interior, como si algo importante estuviera por comenzar. A lo largo del tiempo he aprendido a observar estos momentos desde otra perspectiva. Muchas veces, cuando Dios está por hacer algo grande en la vida de una persona, primero comienza un proceso invisible. No llega de golpe, no se presenta de forma espectacular, sino que se manifiesta dentro, en lo silencioso, en lo que nadie más ve. Y es precisamente ahí donde muchas personas se confunden, porque interpretan ese movimiento interno como un problema, como un retroceso o como una etapa negativa. Pero en realidad puede ser todo lo contrario. Dios no actúa de manera improvisada. Antes de abrir una nueva puerta, prepara el camino. Antes de dar una nueva etapa, prepara el corazón. Y antes de una gran bendición, casi siempre existe un proceso interno que incomoda, pero que también despierta. Lo que parece desorden muchas veces es preparación. Lo que parece pérdida muchas veces es alineación. Lo que parece silencio muchas veces es construcción invisible. Una de las primeras señales de este proceso es que lo que antes parecía estable comienza a moverse. Situaciones que antes eran seguras dejan de sentirse igual. Relaciones cambian, dinámicas se transforman y aquello que daba comodidad empieza a perder fuerza. Y en ese momento surge la pregunta inevitable: ¿qué está pasando conmigo? Pero la respuesta no siempre está en lo externo. Muchas veces Dios no construye lo nuevo sobre estructuras que ya cumplieron su propósito. Cuando está por elevarte, primero mueve lo que te mantiene en una zona de comodidad, porque el estancamiento rara vez se siente como estancamiento. Muchas veces se disfraza de rutina, de estabilidad, de todo está bien, pero Dios ve más allá. Él sabe cuándo una etapa ha terminado, aunque tú aún no lo aceptes, y por eso permite ciertos movimientos internos y externos que te sacan de lo conocido, no para destruirte, sino para despertarte, no para confundirte, sino para redirigirte. Otra señal muy clara es un cambio en el hambre interior. De repente, lo superficial deja de llenar, lo que antes era suficiente ya no satisface igual. Empiezas a buscar silencio, profundidad, verdad. La oración cambia, la forma de pensar cambia, incluso la forma en la que escuchas la vida cambia, y textos o palabras que antes pasaban desapercibidos ahora te tocan profundamente. No es casualidad, es un ensanchamiento interno, porque lo que está por venir no cabe en un corazón distraído. Dios no solo prepara lo externo, también expande lo interno. Y en medio de todo esto, algunas personas comienzan a decir algo muy similar: no sé qué me pasa, pero siento el corazón sensible, siento ganas de llorar, siento algo distinto cuando oro. Y aunque no siempre se entiende, esa sensibilidad no es debilidad, es un ablandamiento espiritual, es el corazón volviéndose más receptivo, más humano, más abierto, porque Dios nunca deposita algo grande en un corazón endurecido. Primero lo vuelve sensible, primero lo prepara, primero lo vacía de ruido para llenarlo de propósito. Y aquí es donde comienza realmente el proceso, porque lo que parece confusión muchas veces es preparación divina en silencio. Cuando este proceso continúa, aparecen otras señales que pueden resultar aún más difíciles de entender. Una de ellas es la aparición de pruebas inesperadas, justo en momentos donde todo parecía ir bien.
Muchas personas creen que si Dios está cerca, todo debería volverse más fácil, más ligero, más estable. Pero la realidad espiritual suele funcionar de otra manera. A lo largo de la historia, quienes fueron preparados para algo grande no llegaron a ese lugar sin pasar por procesos difíciles. Antes de que José gobernara, fue vendido y olvidado. Antes de que David reinara, fue perseguido y rechazado. Antes de la resurrección hubo cruz. El patrón se repite. Antes de la elevación hay formación. Estas pruebas no llegan para informar a Dios sobre quién eres. Él ya lo sabe. Llegan para mostrarte a ti mismo lo que hay dentro de ti. Cuánta fe hay, cuánta paciencia existe, cuánto puedes sostener sin rendirte. Es una revelación interna más que una evaluación externa. Y muchas veces estas pruebas aparecen cuando estás haciendo las cosas bien, cuando oras más, cuando intentas mejorar, cuando te acercas más a lo espiritual. Y en ese momento surge la confusión, ¿por qué ahora? Pero no es castigo, es preparación, es fortalecimiento, es el proceso de hacer raíces más profundas para que lo que viene no te derrumbe. Otra señal importante es la sensación de soledad, incluso cuando estás rodeado de gente. Es una soledad distinta, más interna que externa. No es abandono, es reducción de ruido. Es como si ciertas voces se apagaran para que puedas escuchar una voz más profunda. Dios a veces retira distracciones no para aislarte, sino para enfocarte. Porque en el silencio se forma algo esencial, discernimiento. Vivimos en un mundo lleno de ruido constante y por eso el silencio nos incomoda. Pero espiritualmente el silencio no es vacío, es espacio de formación, es ahí donde se reconstruye lo que el mundo deformó. También ocurre algo más. El pasado comienza a volver. Recuerdos que creías superados aparecen de nuevo. Heridas que pensabas cerradas vuelven a doler. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué ahora? Porque Dios no construye futuro sobre heridas abiertas. Antes de llevarte a lo nuevo, sana lo pendiente, no para hacerte sufrir, sino para liberarte. A veces esto implica enfrentar lo que evitabas, perdonar lo que postergabas o soltar lo que mantenías escondido. No es retroceso, es limpieza interior, es cirugía espiritual. Y en medio de este proceso aparece una señal muy importante. Comienzas a confiar incluso cuando no entiendes. Ya no necesitas tener todas las respuestas. Ya no exiges control total. Solo puedes decir desde lo profundo, no sé cómo, no sé cuándo, pero sé que Dios está aquí. Esa fe no nace en la comodidad, nace en el proceso. Cuando llegas a este punto del camino, algo comienza a cambiar de forma más profunda, no solo en lo externo o emocional, sino en la manera en que interpretas la vida. Empiezas a ver patrones donde antes veías caos, empiezas a notar dirección donde antes solo veías incertidumbre. Es como si la vida comenzara a organizarse de otra manera, incluso sin que tú lo controles. Encuentros que parecen casuales empiezan a tener sentido. Personas aparecen en el momento justo. Mensajes llegan cuando más los necesitas. Situaciones se alinean de una forma que no puedes explicar fácilmente. Y aunque a veces el alma intenta resistirse, hay una parte de ti que empieza a entender que no todo es coincidencia. Hay una preparación invisible en marcha. Sin embargo, este proceso no elimina la tensión interna, porque seguimos queriendo respuestas claras, garantías visibles, seguridad absoluta, pero Dios trabaja en otro nivel. Él entrena la confianza, no el control. La verdadera preparación no es tener todo bajo control, sino aprender a caminar sin necesidad de verlo todo con claridad.
En esta etapa también ocurre algo importante. Los planes antiguos empiezan a desmoronarse. Cosas que pensabas seguras dejan de avanzar. Relaciones cambian, direcciones se modifican. Y lo que antes parecía firme comienza a volverse inestable. Pero esto no es fracaso, es reorganización divina, es espacio creado para lo nuevo. Dios no siempre añade cosas, a veces primero remueve, porque no puede construir lo nuevo en un espacio lleno de lo viejo. Y en medio de esto aparece una transformación interna muy profunda. El corazón empieza a volverse más agradecido incluso antes de recibir. Empiezas a ver tu historia con otros ojos. Lo que antes parecía pérdida, ahora parece proceso. La gratitud comienza a formarse antes de la bendición, y eso cambia todo, porque un corazón agradecido no solo recibe mejor, también reconoce mejor. Al mismo tiempo surge una urgencia interna suave, no de ansiedad sino de propósito, una sensación de que no puedes seguir viviendo distraído, una llamada silenciosa a alinear tu vida. Y junto a esto la paciencia empieza a crecer, no como resignación, sino como madurez. Entiendes que lo que es grande no se puede apresurar. La espera deja de sentirse vacía y empieza a sentirse formativa. En este punto del proceso, algo más profundo comienza a tomar forma dentro del corazón, una nueva relación con el tiempo. Lo que antes parecía urgente pierde fuerza, y lo que antes generaba ansiedad empieza a sentirse menos dominante. Es como si la vida te obligara a salir del ritmo acelerado en el que vivías para entrar en un ritmo más silencioso, más consciente, más alineado con algo superior. Empiezas a comprender poco a poco que no todo puede ser apresurado. Hay cosas que simplemente no responden a la presión, ni a la prisa, ni al control humano. Y en ese entendimiento nace una nueva forma de paciencia, no forzada sino aprendida a través del proceso. En paralelo, aparece un deseo más profundo de oración. Ya no se trata solo de pedir soluciones rápidas o respuestas inmediatas. Ahora hay una necesidad diferente: permanecer, escuchar, entender desde otro nivel. La oración se vuelve más íntima, más sincera, menos estructurada. Ya no es un ritual, es una conversación viva. Este cambio no es casual, es una preparación interna, porque lo que viene requiere una sensibilidad diferente, una atención más profunda, una disposición total. Al mismo tiempo comienza a hacerse evidente algo importante: la claridad sobre lo que debe quedar atrás, hábitos, pensamientos, relaciones o actitudes que antes pasaban desapercibidos, ahora se sienten pesados, ya no encajan, ya no fluyen. Y aunque esto puede generar resistencia, también genera claridad, porque para recibir algo nuevo, primero hay que soltar lo que ya no pertenece a la siguiente etapa. No se trata de perder, sino de liberar espacio. No se trata de vacío, sino de preparación. En esta fase también comienza a intensificarse algo muy sutil pero poderoso: la intuición espiritual. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas, pequeñas coincidencias, conversaciones inesperadas, frases que parecen llegar en el momento exacto, encuentros que no parecen accidentales. Nada de esto grita, todo esto susurra, pero esos susurros comienzan a tener sentido cuando los miras en conjunto, y entonces entiendes que hay una dirección invisible guiando ciertos momentos de tu vida. A la vez comienzan a aparecer personas clave, mentores, amigos, incluso desconocidos que aportan algo necesario en el momento justo: una palabra, una guía, una advertencia, una oportunidad. Y aunque parecen encuentros simples,
en realidad forman parte de una estructura más grande. Dios no solo trabaja en lo interno, también organiza lo externo, pero el corazón humano no siempre reconoce esto de inmediato. A veces queremos explicaciones rápidas, señales claras, seguridad absoluta. Sin embargo, el proceso espiritual no funciona así. Funciona en capas, funciona en silencio, funciona en confianza. Y es precisamente ahí donde se forma algo esencial, la obediencia sin necesidad de ver todo el panorama completo. Mientras esto ocurre, también se desarrolla una transformación en la manera de decidir. Empiezas a tomar decisiones con más valentía, con menos miedo. Ya no estás tan paralizado por el ¿qué pasará? Hay una fuerza interna que te impulsa a avanzar incluso sin garantías. Pero esa fuerza no es simple motivación humana, es algo más profundo. Es una seguridad silenciosa que nace de la conexión con lo divino, una certeza que no necesita pruebas externas para existir. Y junto a esto comienza a crecer una gratitud anticipada. Empiezas a agradecer no solo lo que ya tienes, sino también lo que aún no ves. Agradeces por el proceso, por las lecciones, por las puertas que se abren y también por las que se cierran, porque empiezas a entender que todo está formando parte de una preparación mayor. Esta gratitud cambia la manera en que esperas. Ya no esperas con ansiedad, sino con confianza. Ya no esperas con miedo, sino con esperanza firme. Y en ese estado interno, el corazón se vuelve más receptivo, más abierto, más preparado para lo que está por venir. A medida que el proceso avanza, la vida interior comienza a cambiar de forma aún más evidente. Aparece una sensación más constante de paz, pero no una paz que dependa de las circunstancias externas, sino una calma profunda que permanece incluso cuando todo alrededor parece incierto. Es como si dentro de ti hubiera un espacio que ya no puede ser fácilmente alterado por el caos exterior. Esa paz no significa que los problemas hayan desaparecido. Significa que tu forma de enfrentarlos está cambiando. Ya no reaccionas con la misma desesperación, ya no te consumes con la misma ansiedad, ya no interpretas cada dificultad como el final del camino. En cambio, comienza a crecer una confianza silenciosa en que todo está siendo guiado, incluso lo que no entiendes. En este punto también aparece un sentido más fuerte de propósito. Ya no ves tu vida como una serie de eventos aislados, sino como un proceso conectado. Empiezas a entender que cada experiencia, cada retraso, cada pérdida y cada encuentro tiene un lugar dentro de un diseño mayor. Esto no siempre se entiende de inmediato, pero se siente. Y ese sentimiento cambia la manera en que tomas decisiones. Empiezas a ser más consciente, más atento, más alineado con lo que realmente importa. Al mismo tiempo, se intensifica la percepción de que la vida no es aleatoria. Lo que antes parecía coincidencia, ahora se percibe como sincronía. Las cosas comienzan a encajar de una manera sorprendente. Oportunidades aparecen en el momento justo. Respuestas llegan cuando más las necesitas. Caminos se abren sin explicación lógica. Nada de esto ocurre de forma ruidosa. Todo sucede con una precisión silenciosa. Y junto a esto se desarrolla otra transformación importante, la relación con la espera. Ya no se vive como un vacío, sino como un espacio activo de formación. Empiezas a comprender que esperar no es perder tiempo, sino ser preparado en el tiempo correcto. La paciencia deja de ser algo forzado y se convierte en una virtud natural. Ya no luchas tanto contra el proceso, sino que aprendes a caminar dentro de él. En esta etapa también surge un aumento en la sensibilidad espiritual. Las oraciones se sienten más profundas, más sinceras. No necesitan muchas palabras.
A veces incluso el silencio se convierte en oración. La conexión interior se vuelve más clara, más directa, más constante. Y esta sensibilidad no es emocional solamente, es transformadora. Te hace más consciente de tus pensamientos, de tus decisiones, de tus reacciones, te vuelve más atento a lo que estás construyendo internamente. Al mismo tiempo, aparece una claridad más fuerte sobre lo que ya no debe continuar en tu vida. No desde la obligación, sino desde la comprensión. Algunas cosas simplemente dejan de tener lugar en tu camino. Algunas personas, algunos hábitos, algunas dinámicas pierden su sentido. Y aunque soltar puede doler, también libera, porque cada cosa que se suelta crea espacio para algo nuevo. En este punto, la confianza comienza a volverse más activa. Ya no es solo una idea, es una práctica diaria. Empiezas a actuar desde la fe, no desde el miedo. Tomas decisiones con más seguridad, incluso sin tener todas las respuestas, y eso marca una diferencia profunda, porque la vida comienza a responder de otra manera cuando tú cambias la forma en que te mueves dentro de ella. Finalmente aparece algo muy importante, la sensación de que algo está por suceder. No es ansiedad, no es miedo, es expectativa, una especie de certeza silenciosa de que el proceso no está vacío, que no estás caminando en círculos, que algo significativo se está formando, y esa expectativa te mantiene despierto, atento, preparado. Esa sensación de expectación se vuelve cada vez más clara, como un fuego suave que no quema, pero que permanece encendido dentro del corazón. No es una emoción pasajera ni un impulso momentáneo, es algo más profundo, una certeza silenciosa de que la vida está entrando en una nueva etapa. Aunque no puedas explicarlo con palabras, lo sientes. Algo está por cambiar, algo se está formando en lo invisible. En este punto, la claridad sobre las prioridades se vuelve más evidente. Lo que antes ocupaba toda tu atención pierde importancia. Las distracciones ya no tienen el mismo poder. Empiezas a enfocarte en lo esencial, tu relación con Dios, tu paz interior, tu crecimiento y la forma en la que vives cada día. Es como si la vida misma te estuviera reordenando desde dentro. Este reordenamiento no es casual, es preparación, porque lo grande no llega a una mente dispersa ni a un corazón dividido. Llega a un interior alineado, enfocado, listo para sostener lo que viene. También comienza a aparecer una sensación de sincronía más constante. Las cosas parecen encajar sin esfuerzo. Situaciones que antes eran confusas ahora encuentran su lugar. Respuestas llegan en el momento adecuado. Personas aparecen justo cuando las necesitas. No hay ruido, no hay espectáculo, solo una precisión silenciosa que guía el proceso. Y aunque a veces no entiendas cómo todo está conectado, empiezas a confiar en que lo está. Junto con esto, surge una paciencia más madura frente a lo inesperado. Ya no intentas controlar cada detalle, ya no te desesperas por lo que no puedes cambiar. Aprendes a soltar, a observar, a confiar. Entiendes que lo que está en construcción no puede ser apresurado. La espera deja de ser un peso y se convierte en parte del proceso de formación. En este mismo tiempo, la oración se profundiza aún más. Ya no es solo pedir o hablar, es permanecer, es aprender a escuchar, es estar en presencia. Las palabras se vuelven más simples, pero más reales, y en muchos momentos incluso el silencio se vuelve suficiente, porque ya no buscas solo respuestas, buscas conexión. También aparece una claridad más fuerte sobre lo que debe dejarse atrás. Ya no hay tanta confusión. Empiezas a ver con más precisión qué te limita,
qué te distrae, qué ya no pertenece a tu vida. Y aunque soltar no siempre es fácil, se vuelve necesario, porque no puedes avanzar cargando lo que pertenece a una etapa anterior. En medio de todo esto, la confianza se vuelve más activa. Ya no es una idea abstracta, es una decisión diaria. Decides confiar incluso cuando no entiendes. Decides avanzar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Decides creer incluso cuando no hay señales visibles. Y esa decisión cambia todo, porque la fe no elimina la incertidumbre, pero sí cambia la forma en que caminas dentro de ella. Finalmente, todo este proceso te lleva a un punto clave, una fe más profunda, más madura, más estable, una fe que ya no depende de lo que ves, sino de lo que sabes en lo más profundo del alma. Una fe que dice, no entiendo todo, pero confío. Y en ese lugar interior ocurre algo importante. El miedo pierde fuerza, la ansiedad se reduce, la paz crece y el corazón se prepara sin darse cuenta para recibir lo que ha estado en proceso durante tanto tiempo. Porque cuando Dios prepara algo grande, no solo prepara la bendición, prepara también a la persona que la va a recibir. Y si hoy sientes que algo dentro de ti se está moviendo, si percibes cambios, silencios, procesos o incomodidad, no lo ignores. Puede que no sea confusión, puede que sea preparación. Permanece, confía y sigue caminando.